el bueno, el malo y el feo, los caminos para tratar el trauma de cráneo con manitol. Entonces, en esta charla lo que vamos a hacer va a ser tomar como motivación la charla. Esta película, les decía, se hizo en 1966 y de aquí adopté el título como un medio de motivación para hablar sobre el manitol y las soluciones hipertónicas. En esta película hay muchas mañas, hay una trama, hay muchas preguntas, también hay respuestas y solo uno de los métodos, solo el método, el más vigilante, el que más monitorizó, fue el que mejor y el que sobrevivió de los otros dos. Es decir, el bueno fue el que sobrevivió. Lo que vamos a hacer nosotros, vamos a seguir la ruta del malo, primero. La administración del fármaco conlleva daños colaterales, es decir, vamos a estudiar todos los daños colaterales que se producen por el manitol y otras drogas. Al feo le vamos a estudiar de alguna manera, pero no lo vamos a presentar en esta sesión, va a ser en la siguiente sesión. Es aquel paciente que se maneja sin monitoreo, es el más rutinario en las unidades de cuidados intensivos e incluso en el quirófano. También se utiliza, lo vamos a ver aquí también, qué se hace en quirófano con el manitol. Y aquí se administra el fármaco por igual, en un esquema encasillado en un horario. Va encasillado también por el horario de entrega de los turnos de enfermería y de los médicos. Y además se puede acompañar de efectos colaterales, es decir, si digo cada 4 o cada 6 horas el manitol, y así lo dejo, y aunque coincida con los turnos de enfermería y con los turnos de los médicos, así se queda. Entonces, del mismo modo, en esta película se afecta a terceros actores. El malo, el feo, afectan a otros terceros actores de reparto en la búsqueda del oro que les dejó un soldado moribundo. Es decir, nuestro oro es el paciente que va a tener un buen pronóstico. Y el bueno es el camino que utiliza el monitoreo neurológico, la vigilancia por laboratorios, los patrones hemodinámicos y las metas. Y al final de la charla les voy a tratar de hacer un esquema en un pequeño pizarrón para que veamos cómo lo hacemos. Entonces, a pesar de todo esto que les acabo de comentar, aún no tenemos una relación causa-efecto que confirme si con el manitol y otras drogas hiperosmóticas logramos descender y mantener la presión intracraniana estable y mejorar el pronóstico. Falta mucho todavía dentro de la investigación para poder saber hasta dónde podemos llegar. Hay muchas evidencias que se inclinan a reducir la presión intracraniana y que ahí se encuentra la clave de nuestro problema, la clave de nuestro tratamiento. Pero la heterogeneidad de las lesiones cerebrales, es decir, podemos tener pacientes que tengan lesiones cerebrales, hematomas coincidentes con lesiones por axonal difusa o hematomas epidurales coincidentes con otras lesiones. Entonces, no es una sola lesión la que estamos manejando y pareciera que necesitaríamos una sopa con diferentes ingredientes para cada una de las lesiones. Centralizamos nuestro manejo en reducir la presión intracraniana, manejar la presión de perfusión cerebral y manejar el mejor aporte y consumo, una relación entre el aporte y el consumo de oxígeno. Entonces, tal vez lo que pasa es que tan complejo es esto que la falta de muestras significativas podrían ser suficientes para decir que no hemos estudiado suficientemente a los pacientes. Por ejemplo, en estos 6 estudios, solo involucraron a 287 personas que cumplían los criterios y entonces no tenemos todavía datos precisos para saber si utilizar o una u otra, la solución salina hipertónica o la presión intracraniana, comparándolos unos a los otros en relación con el pronóstico. Nos hemos propuesto en esta charla estudiar los efectos de las drogas sobre la presión intracraniana, sobre la presión de perfusión cerebral, la presión venosa central, los túbulos contorneados proximales y distales de los riñones y las presiones parciales de oxígeno cerebral, la relación con la osmolaridad, con los electrolitos, la reología, la coagulación, es decir, y con el sistema inmune. Son muchas las áreas donde interviene el manitol
Yo en verdad me quedé sorprendido cuando estuve al final de terminar la revisión de todo aquello en lo cual la osmolaridad tiene que ver. Hay una débil evidencia, para adelantarles, que pareciera que la solución salina hipertónica no es mejor que el mannitol en eficacia y seguridad a largo plazo. Algunos se inclinan más por los menores efectos colaterales, entonces por esa razón estamos estudiando los efectos colaterales. Esta es la historia. Esta persona que tienen aquí en 1898 fue Starling. Recuerdan que hay una curva de Frank Starling. Pues Starling en 1898 lo primero que hizo fue conocer los cambios en el volumen del cerebro para las soluciones osmolares. Más tarde, en 1919, Webb y McKibben estudiaron los cambios en el volumen en el cerebro para soluciones hiperosmolares. Y en 1920, la persona que tienen ustedes aquí es Harvey Cushing. Harvey Cushing lo utilizó para tratar el edema cerebral utilizando soluciones glucosadas al 50% y para reducir los problemas por meningitis. Estas soluciones, este enfoque vino al desuso por las complicaciones que se mostraban. En 1923, Fay publicó algunos casos tratados con hiperosmolares. También se vino en desuso por los efectos colaterales, es decir, hemos ido aprendiendo de la historia paulatinamente los efectos colaterales que provocan unos o que provocan otros. En 1950, este autor, Smythe, utilizó urea en monos y de ahí se llevó la urea a utilizarla en neurocirugía y publicaron algunos casos de urea y también se cayó en desuso por los efectos colaterales. Es decir, hemos ido aprendiendo a partir de la historia, les repito, en qué ha sido útil una solución y otra no. La urea cayó también en desuso y salió el mannitol a surgir como tal, como el que estamos viendo, el que vamos a estudiar, pero también lo vamos a estudiar en relación con las soluciones salinas hipertónicas. Y ahora el mannitol está saliendo en desuso otra vez nuevamente porque está siendo reemplazado por la solución salina hipertónica, es decir, casi 70 años para poder tener una droga y a la fecha todavía no tenemos una droga precisa que nos podría decir, como les dije, es la más útil para el pronóstico en los pacientes. En el año 2012, las guías decían un nivel de evidencia 2, no ha llegado a evidencia 1, que apoyaba el uso de la infusión de solución salina hipertónica al 3% a una dosis de 6.5 a 10 mililitros por kilo durante 2 horas y un nivel de evidencia 3 para la solución salina hipertónica a dosis de 0.1 horas, es decir, a una dosis mayor inicial de ataque y a una dosis menor. Hasta ahorita es lo que tenemos después de caminar en la historia, todo lo que hemos avanzado y lo que tenemos aquí enseguida. El título de la película es algo que tienen que aprender ustedes, si les gusta el cine. Le llaman Spaghetti Western. ¿Por qué Western? ¿Por qué Spaghetti? Porque está hecho en Italia. Italia le copió a los Estados Unidos los westerns y los llevó y los sacó al cine y han producido varias series de películas desde el punto de vista que son interesantes. Esta película del espagueti, este tipo de spaghetti western, tiene varias películas interesantes que por su calidad han sido premiadas, incluso por la música de Ennio Morricone, como lo van a ver. The good. Él es el bueno. El malo es Lee Blancliff, un holandés, y el Lee Wallace es el feo. Entonces, cada una de estas frases importantes las vamos a estudiar. Empecemos por el malo. El malo es Lee, el holandés. Lee Van Cleef, alias Sentencia, así le llamaban en la película. Es un asesino a sueldo que más tarde se convierte en un sargento sin escrúpulos en la Guerra de la Sucesión de los Estados Unidos y pertenecía al Ejército del Norte.
Entonces, en este apartado del malo, vamos a discutir los malos manejos y los efectos colaterales más importantes de las soluciones salíneas hipertónicas. El potencial para causar el malo, el problema, analizaremos por el rebote, es debido a la normalización de los fluidos al equilibrarse los osmoles en distintos compartimentos. Es decir, hay una membrana, esa membrana es la barrera hematoencefálica, y esa barrera hematoencefálica tiene la capacidad de decir quién pasa y quién no pasa. Y la capacidad de que una molécula pase del otro lado del intravascular hacia el intracelular se le llama el coeficiente de reflexión. Es una medida de la permeabilidad. El que es completamente permeable sería el 0, que no tiene ninguna dificultad, y el 1 es el impermeable. Aquí la urea, como ven, empezó a pasar fácilmente, siendo comparativamente contra el impermeable, que sería el 1, que es la solución salina hipertónica, y el punto 9, que es el manitol. Es decir, la barrera permite quien pasa. Sin embargo, aunque el manitol es menos permeable, también cruza hacia el espacio intravascular y puede tener propensión a un fenómeno de rebote. Es decir, va a ser muchas veces similar como la urea. ¿Y de qué depende que esa cantidad o esa sustancia como el manitol llegue a provocar rebote? Ahorita lo vamos a ver adelante y vamos a ver el por qué. Las teorías iniciales demostraron en varios estudios independientes que el manitol podía provocar con retraso en algunos casos. Es decir, no se presenta inmediatamente el retraso y al mismo tiempo el fenómeno de rebote como la urea, lo estamos comparando con la urea, que ocurre a las 12 o a las 18 horas después de la administración de cualquiera de los compuestos. Entonces, el fenómeno de rebote es el primer efecto colateral que ustedes deben saber por qué se produce, cómo tratarlo, cómo evitarlo y fundamentalmente diagnosticarlo cuando ya las dosis de manitol han sido suficientes. Enseguida entraremos a ver. Analicemos aquí la curva de la urea. Vean, aquí está en el eje de las X, están los minutos y aquí está 1440 minutos. Vean que se pone la solución, desciende la presión del líquido cefalorraquídeo, se relaja, pero posteriormente solo la urea sola aumenta y produce un rebote de presión superior al que tenía anteriormente. Y luego vendría tal vez una etapa de relajación. Este efecto de rebote, como lo vamos a ver, puede ser deleterio y es sumamente importante en el caso de los pacientes que tienen contusiones frontales o que tienen contusiones en las contusiones en algunos otros sitios. Este estudio fue experimental. Aún así, la infusión de grandes cantidades de urea provocó náuseas, vómitos, trastornos electrocardiográficos, distorsiones del QRS y aumento del nivel del PR, del tiempo del PR, es decir, limitaba la contractibilidad cardíaca, como estamos viendo. Estos cambios ocurrieron como consecuencia de aumentos en las concentraciones de potasio intravascular. Entonces está asociado a la pérdida de orina que presenta el paciente, y aquí ya tenemos una de las sustancias a monitorizar, como lo vamos a ver posteriormente en las siguientes diapositivas. Entonces, además la urea se asoció con hemólisis. ¿Por qué hemólisis? Porque produce crenación de los eritrocitos y esto dio lugar a hemoglobinuria. La primera sustancia con la que se pone en contacto el manitol es con el eritrocito. También lo puede crenar, pero en la menor magnitud de lo que haría la urea. Es decir, que tenemos que vigilar nosotros el tamaño de los eritrocitos y esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, con la salida de la urea, con la entrada de la urea, se produce difusión de salida de agua de los eritrocitos con la consiguiente entrada y subsiguiente lisis celular. Sin embargo,
Para limitar esto, le ponían un poco de solución glucosada al 10%. Este fue el primer reporte en el mundo que fue hecho en 1930. Y vean cómo eran magníficos nuestros antepasados para poder hacer gráficas. A este paciente le colocaron una punción lumbar y estuvieron tomando promedios cada 2 horas de la presión, como aquí lo ven los rombitos, y dice aquí presión de líquido cefalorraquídeo. Observen ustedes que la presión desciende, pero posteriormente viene el efecto del aumento en el rebote que estaríamos presumiendo, y esto está hablando que son aproximadamente 50, 60 horas. Pero este efecto fue en pacientes que tenían lesiones craneales y que no estaban con las posibilidades de poner monitores continuos, pero sí de dejarle una línea de monitoreo por la punción lumbar al paciente y tomar frecuentemente su presión arterial y su frecuencia cardíaca. Observen en este efecto que tenemos en esta gráfica y el efecto que tiene nuevamente. Desciende la presión y vuelve nuevamente a subir. No pareciera ser atribuido a que se acaba el efecto del medicamento. Entonces, son 2 grupos de pacientes con una disminución moderada de la presión de líquido cefalorraquídeo, aumenta la presión, aumenta la frecuencia cardíaca. Ninguno de estos pacientes recuperó la conciencia y la presión permaneció baja. Es decir, que el efecto farmacológico del rebote fue demostrable. Es decir, ellos no tenían monitores como los que tenemos ahora nosotros, ni tampoco tenían tomografía para poder hacer los estudios como lo hacemos nosotros. Entonces, el otro grupo estuvo integrado por 3 pacientes y la presión de la líquido cefalorraquídeo también aumentó. Impresionante el efecto en este paciente. Vean el efecto y el paciente lógicamente falleció, como lo están viendo. Entonces, el efecto de rebote puede no presentarse tan tardíamente, sino mucho antes inicialmente. En muchos casos, se ha observado una mejoría transitoria después del procedimiento, mientras que en otros se han producido resultados perjudiciales e incluso fatales. Estos autores no reportan el balance de líquidos, no reportan la osmolaridad sérica, no reportan la osmolaridad calculada, tampoco reportan la cantidad de diuresis que tenían los pacientes, que son rutinas que el personal de enfermería debiera conocer y debiera manejar para poder manejar a sus pacientes. Más tarde, otro de los autores, el doctor Kees Polderman, que ese es un brillante médico holandés que se ha encargado, vivía en Holanda y se fue posteriormente a vivir a los Estados Unidos, que se ha encargado de estudiar notablemente la hipotermia. Él estudió la relación de la osmolaridad sérica y la osmolaridad en el líquido cefalorraquídeo. El artículo es del año 2003 y vean ustedes en la gráfica cómo se encuentra la osmolaridad. Recuerden que normalmente nuestra osmolaridad sérica se encuentra entre 280 y 310. Aquí lo que estamos viendo es que la osmolaridad sérica en el líquido cefalorraquídeo, como es un ultrafiltrado del plasma, es muy parecida a la de la sangre. Sí, sus pacientes están agrupados en 3 grupos. Un grupo inicial de pacientes con hemorragia subaracnoidea, un grupo con trauma de cráneo y un grupo que fue el testigo. Entonces, no tenemos diferencias importantes en lo que estamos observando en los pacientes, en los rangos, en el score, en el Glasgow de los pacientes es no significativo. En lo que sí tenemos importancia que vigilar es en la osmolaridad sérica en los siguientes días. Entonces, vamos a entrar al líquido cefalorraquídeo. En el primer grupo de pacientes, integrado por 3 pacientes con hemorragia subaracnoidea, la osmolaridad en el líquido cefalorraquídeo se incrementa desde el basal al colocarlo y llega hasta 300
20 más o menos la osmolaridad del líquido cefalorraquídeo y la del suero es mucho más abajo. Entonces, aquí lo que me está diciendo el doctor Carmona es que la osmolaridad sérica es mucho más grande que la osmolaridad del suero. Y eso es cierto. ¿Por qué razón? Porque la osmolaridad en el suero solamente la que estoy midiendo directamente, pero la que tengo en el líquido cefalorraquídeo es la osmolaridad que está en contacto directo con el cerebro y la que en teoría debiera monitorizar para no rebasar los problemas y evitar el efecto del rebote que anteriormente tuvieron. Vean ustedes que en el rango de 84 a 128, 108 horas, aquí hay un error, por favor, el grupo 2 recibió manitol por 42 horas y el grupo 3 no recibió manitol. Al inicio del monitoreo no había diferencias significativas entre los grupos. Más tarde la significancia fue evidente entre los grupos y las significancias estadísticas fueron después de 48 horas y se mantuvieron constantes. Aquí tenemos ya los 3 grupos y aquí les pongo la gráfica de la imagen, que hay una barrera y que un grupo de soldados quiere pasar hacia donde se encontraba el otro grupo de soldados, como si estuviera aquí la osmolaridad. Recuerden que la barrera hematoencefálica es una barrera que va a tener osmolaridad especial y que va a atraer líquidos hacia esa zona. Entonces, si la osmolaridad sérica, la osmolaridad, del líquido cefalorraquídeo es tan elevada como lo estamos viendo en esta citia y que comparativamente era menor que la que tenemos en el suero, entonces me está hablando de que cierta cantidad del manitol que yo paso pasa la barrera hematoencefálica y permanece en ese sitio, aunque en teoría se dijera que no, pero sí está siendo demostrable que el coeficiente de reflexión de 0.9, como tenemos, pareciera que permite ciertamente el paso hacia el interior de las células. El hecho de que esté en el líquido cefalorraquídeo me está ya advirtiendo de que puedo tener problemas. En la gráfica lo que vemos aquí dice, al inicio del monitoreo no hubo diferencias entre los grupos y más tarde fueron significativas. Si juntamos los 3 grupos, vamos a tener que el grupo que más presión en el líquido, más osmolaridad tuvo en el líquido cefalorraquídeo es el grupo que tiene hemorragia subaracnoidea, que el que tiene el trauma y el control. Esto traduce que la severidad del cuadro y que el manejo con manitol fue aceptable, es cierto, porque la presión intracraneana en ambos grupos, en el de trauma y en el de hemorragia subaracnoidea, disminuyó y se mantuvo en forma aceptable y luego fueron colocando manitol periódicamente y la presión se mantuvo en niveles de que aquí pusiéramos una línea de 20, solamente un poco por arriba, pero en el grupo de trauma siempre se mantuvo aceptablemente. Más adelante veremos la explicación del efecto de la osmolaridad relacionada con la presión intracraneal. Ahora, si nosotros nos ponemos a distinguir cuál es la relación entre una brecha y la otra, es decir, la osmolaridad sérica menos la osmolaridad que estamos midiendo en el líquido cefalorraquídeo, la diferencia no debe ser mayor de 10. A las 96 horas estaba en 10 milosmoles con valor normal de la brecha en 10 y disminuyó a menos 1.2 después de 108 horas. El efecto del manitol que se administró bajó el gap en los 2 grupos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué en verdad tendríamos que hacer punción lumbar periódicamente a los pacientes para saber si la brecha está en más de 10 o si tendríamos que saber cuál va a ser el efecto del daño? Casi nunca nosotros colocamos a los pacientes punción lumbar por el riesgo que podría tener en el paciente, pero es evidente que el manitol atraviesa en cierto momento la barrera hematoencefálica. La fuga posterior del manitol
y la acumulación en el líquido cefalorraquídeo y en el tejido cerebral pueden explicar por qué la eficacia del mannitol para reducir la presión puede disminuir con el tiempo. Además, esto puede explicar la aparición del denominado fenómeno de rebote que puede ocurrir cuando se interrumpe en forma aguda la administración del mannitol. Es decir, que nosotros, si suspendemos bruscamente el apoyo del mannitol, vamos a tener ese efecto y lo tenemos que reducir en forma paulatina y progresiva para que el paciente no presente el fenómeno de rebote. Entonces ya tenemos que llevarnos a casa como mensaje, no reducir bruscamente el aporte del mannitol, reducirlo paulatina y progresivamente para no tener el efecto del mannitol. Además, el efecto va a depender de la cantidad de líquidos que tenga el paciente. Los efectos deshidratantes del mannitol ocurren principalmente en áreas normales, es decir, el mannitol no trabaja en las áreas que se encuentran con sangrado o que tienen necrosis. Esas áreas no funciona el mannitol. Ahí tiene otro efecto diferente. Los efectos en las áreas lesionadas del cerebro fueron mucho menores. Esto quiere decir que también implica que cuando ustedes tengan un infarto cerebral o un paciente con lesión cerebral isquémica, el mannitol no es tan útil como tal porque va a trabajar en la zona que se encuentra necrosada. Ahí no, le va a quitar agua al cerebro que se encuentra sano. Entonces, si quita agua del cerebro sano, ¿sí? en ese lugar, dirían que estaríamos bajando la presión intracraneana, pero no estamos trabajando sobre el área inflamada. En el trauma de cráneo severo, el que nos toca ver a nosotros, el efecto de masa es principalmente causado por tejido edematoso y no por el necrótico. Entonces ahora ya tenemos otro problema más, que sería el paciente que tiene hemorragia subaracnoidea. En el paciente que tiene hemorragia subaracnoidea es diferente del paciente que tiene el trauma de cráneo, porque la mayor elevación de la presión está causada por el efecto de masa del hematoma, con una contribución menor del tejido edematoso perihematoma, a diferencia del efecto que tiene en el trauma de cráneo. Entonces, pareciera entonces que el paciente con hemorragia subaracnoidea depende fundamentalmente que el mannitol trabaje en el tejido que se encuentra sano. Y a diferencia del paciente que tiene el paciente con trauma de cráneo, donde la masa es causada principalmente por el tejido edematoso y por el tejido necrótico. Sin embargo, el efecto del mannitol es mayor en el tejido normal que en el grupo de pacientes con infarto y con hemorragia, lo cual podría agravar, aunque ciertamente que si el paciente presenta datos de herniación o deterioro o congestión importante, la administración de mannitol podría ayudarnos a preparar al paciente para poderlo pasar a quirófano. El aumento de la osmolaridad del líquido cefalorraquídeo, estamos hablando del trabajo del señor Polderman, podría agravar estos fenómenos perjudiciales y explicar parcialmente la aparición del fenómeno de rebote. Entonces ya tenemos dos efectos, como son el suspenderlo bruscamente y el aumento de la osmolaridad que tendría efectos perjudiciales. La inflamación de rebote, donde se ha demostrado, es que ocurre en células astrogliales expuestas a mannitol in vitro. Esto es en estudios experimentales. La fuga in vivo del mannitol al líquido cefalorraquídeo y de ahí al propio cerebro, especialmente en áreas lesionadas. Entonces, en las áreas lesionadas es donde puede observarse la presencia del efecto que puede condicionar el efecto de rebote y esto podría exacerbarse. Más adelante vamos a ver hasta cuánto llega la osmolaridad sérica en pacientes que tienen contusiones cerebrales. Ahora, por otro lado, tenemos que el mannitol puede volverse menos eficaz o incluso ineficaz de aproximadamente 60 a 72 horas. Esto después, como lo vieron en la gráfica que teníamos con la osmolaridad sérica, donde estaba subiendo la osmolaridad del paciente. Después de este periodo, es probable que cualquier efecto del mannitol
mediado por diferencias en la osmolaridad, disminuya significativamente debido a los aumentos en la osmolaridad sérica del líquido cefalorraquídeo y probablemente son causados. Entonces tenemos tres conceptos: no suspenderlo bruscamente, aportar el volumen suficiente de líquidos y saber que entre 60 a 72 horas el mannitol podría ya ser ineficaz porque está llegando a la osmolaridad sérica elevada del líquido cefalorraquídeo que estamos midiendo. La administración a largo plazo de altas dosis de mannitol se asocia con aumento en la osmolaridad del líquido cefalorraquídeo después de 48 horas. Entonces, la idea es que a las dosis adecuadas y que a dosis mayores va a haber más problemas. Si utilizamos dosis menores, el efecto podría estar presente en forma ineficaz entre 60 y 72 horas y a dosis altas más tempranamente. Entonces, las consecuencias precisas en cuanto al tiempo son inciertas, pero hay otros factores que podrían también tener causa dentro de los efectos del mannitol. En cierto momento se ha demostrado que las moléculas lipofílicas pueden cruzar libremente la barrera hematoencefálica y que puede haber transferencia de iones. Por lo tanto, la osmolaridad del líquido cefalorraquídeo no necesariamente refleja la osmolaridad de las células cerebrales. Es probable que haya otros procesos importantes que podrían estar involucrados, como la vasoconstricción o como los cambios en la hemorreología, y que además las células pueden ser más susceptibles a la osmolaridad del líquido cefalorraquídeo en forma alta. El mannitol afecta la presión intracraneana y la inflamación del cerebro al disminuir el contenido total de agua a través de la deshidratación. Esto es un hecho importante que sabemos. Esto se ha logrado aumentando la osmolaridad sérica en teoría, debido a que la barrera hematoencefálica evita la fuga de moléculas grandes, incluido el mannitol. Entonces, es un hecho que algo pasa, pero que no pasa la mayor cantidad. Y que hay mecanismos que el aumento de la brecha de osmolaridad, es decir, la diferencia entre la sérica y la celular, provocará posteriormente la extracción de agua del cerebro. Este mecanismo de acción se basa en la suposición de que la barrera hematoencefálica permanece intacta. Esa es nuestra suposición, pero tenemos una realidad diferente. Tan es así que en esta cita que les hablo, los pacientes que hablan y mueren, que están conscientes, tienen cambios importantes, pero vamos a repasar el estudio anterior. Sin embargo, la osmolaridad del líquido cefalorraquídeo puede verse afectada y la brecha osmolar puede revertirse en 48 a 60 horas. Es aquí cuando vendría el efecto de rebote. Si la osmolaridad del líquido cefalorraquídeo está realmente relacionada con la osmolaridad de las células cerebrales, es posible que un aumento en la osmolaridad del líquido cefalorraquídeo y una inversión de la diferencia de osmolaridad entre el suero podría tener ciertos efectos en las contusiones. En este trabajo del doctor Randall Chesnut, lo que hace es mantener a los pacientes despiertos y al mantenerlos despiertos, observarlos y darse cuenta que si administra infusiones profilácticas de solución salina hipertónica, el paciente se deteriora mucho más rápido que el paciente que es vigilado notablemente, y lo que hacen es llevarlo a descompresión bifrontal rápida. De ahí que la conclusión es que utilizar mannitol en pacientes que tengan contusiones y que estén despiertos en forma profiláctica no debe ser aceptable. Y más por este estudio del doctor Tazuro Kawamata, en donde lo que demuestra él en forma experimental y en forma clínica es que el tejido cerebral contusionado genera un potencial osmótico impresionante en las áreas centrales y periféricas. Vean aquí que la osmolaridad llega a ser notablemente elevada. Dice, ¿cómo midieron esto? ¿Cómo hicieron estos trabajos? Lo que hicieron es que midieron la gravedad específica. La gravedad específica es la densidad de tejido. Si yo echo un tejido en el fondo de un vaso con agua y el tejido se sumerge notablemente,
ese tejido pesa bastante y tiene mucho edema en el paciente. Entonces, la gravedad específica y la concentración de iones en el cerebro contusionado demostraron que la contusión cerebral indujo un rápido aumento en la osmolaridad tisular desde un nivel de 311 hasta 402. Imagínense nada más la cantidad de lo que hace una contusión cerebral en lo que vamos, y le vamos a colocar nosotros manitol a esa zona de esa contusión para que pudiera tener en algún momento el evitar problemas, pero con una osmolaridad de 402 en ese sitio, lo que sucede es que podemos dañar, en lugar de extraer líquido, el líquido se va a ir hacia adentro de esa contusión, como lo van a ver en un dibujo más tarde. Pero aquí la gravedad específica disminuyó. Entonces, los iones inorgánicos, que son sodio, potasio, cloro, no contribuyen principalmente a la elevación de la osmolaridad, lo que sugiere que la presión osmótica coloidal de los tejidos necrosados, de la lisis enzimática, ¿sí?, de la hidrólisis de adenosina, de las membranas fragmentadas, tienen que ver directamente en la lesión que se provoca y en la ruptura que se produce de la membrana. Vean este dibujo que tengo aquí. Esta sería la célula normal: sodio, potasio interno, cloro interno, el vaso, sodio del otro extremo, potasio y cloro. Y aquí está el espacio extracelular. En la contusión cerebral, la cantidad de detritos celulares, la disrupción de membranas, provoca una osmolaridad tan tremenda hasta de 400 o más. Y ese tejido que nosotros le ofrecemos manitol no va a funcionar porque la mayor cantidad de moléculas osmóticas se encuentra dentro de la célula de la contusión. Por esa razón, el doctor Randall Chestnut se admiraba de lo que ocurría en los pacientes que estaban hablando y que se deterioraban notablemente. Este mismo efecto puede verse en la célula isquémica, pero no con la destrucción tisular que presenta la contusión y con la formación de lo que se llamaría osmoles ideógenos. El tumor no presenta tampoco el mismo tamaño. Sí, se bloquea en la isquemia el proceso de ATP y en el tumor sí existe la cantidad energética suficiente. Entonces, tengan en cuenta que el tejido osmolar de 380 miliosmoles o mayor puede inducir una contusión resistente al tratamiento con diuréticos hiperosmóticos. La remoción quirúrgica de las áreas de necrosis representa el mejor tratamiento, el más efectivo, el más disponible para controlar el potencial osmótico elevado en los pacientes. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Por favor. Entonces, la opinión tradicional de que el manitol actúa solo a través de la contracción osmótica de las células cerebrales y la disminución del volumen sanguíneo cerebral se cuestionó, y cuando quedó claro que los cambios en el volumen cerebral son menores que los previstos por el comportamiento osmótico ideal. El encogimiento de las células cerebrales inducido por los gradientes es seguido por varios procesos activos que contrarrestan el encogimiento y el insulto osmótico. Todas estas células que vimos deteriorándose, sí, son las culpables de que en la contusión pueda haber otros efectos terribles. Aquí tienen ustedes las concentraciones hiperosmóticas. El manitol tiene una osmolaridad sérica de 1098 y la dosis inicial sería a esta dosis. El manitol al 25 y la solución salina hipertónica al 23.4 tiene 4004 de concentración de sodio y su osmolaridad es de 8008 comparativamente contra la osmolaridad que tiene el paciente. Es decir, que si vamos a utilizar nosotros
un momento, porque vemos que existe en el paciente el riesgo de herniación y ese paciente va a pasar a quirófano y tiene una pupila dilatada, podríamos utilizar esta dosis observando, esperar que pudiera tener efecto suficiente y no repetir la dosis como tendría a esto porque tendríamos efectos deleterios. Aquí serían 60 mililitros de lo que podríamos pasar o al 3%. Las concentraciones más habituales para pasar en forma continua son el del 3 y el 7%. Y el manitol como bolo en bolos de 50 a 200 mililitros que estamos viendo. Más adelante vamos a ver más dosis. El uso de las soluciones salinas hipertónicas tampoco está exento de preocupaciones por la seguridad y los posibles efectos debido a su alto contenido de sodio, que varía de 513 hasta 4004 miliequivalentes, según la concentración de productos del 3 hasta el 23.4. Hay preocupación por los desequilibrios ocasionados en hipernatremia, hipercloremia, hipopotasemia y el estado hiperosmolar. Entonces, también hay otras preocupaciones que más adelante enseguida vamos a ver. Ahora les voy a pasar un video de lo que ocurre cuando nosotros tratamos de corregir las dosis de manitol y lo hacemos de una forma que no se encuentra en la más posiblemente aceptable. Entonces voy a salir de aquí y les voy a pasar un video, por favor, para que lo vean de cómo se podría corregir erróneamente y lo que podrían ocasionar cuando ustedes tienen el interés de corregir la solución salina a la que llegaron en forma importante. En un momento les comunico lo que vamos a ver. Estoy entrando a otra base de datos para que vean lo que puede ocurrir cuando tenemos esta información. Ahorita les paso el video. Un momentito, por favor. El video dura 11 minutos. Sí, son dos casos clínicos de los daños que podemos ocasionar colaterales. Entonces, voy a compartir la pantalla que tengo aquí y les voy a compartir enseguida la otra imagen. Un momento, por favor. Ahora compartir pantalla y aquí tengo ya esta imagen. Compartir pantalla y ahí la tienen ustedes. Un caso de melanolisis pontina. Es una mujer de 48 años de edad, casada, ama de casa que llegó del hospital. Es importante, es tabaquismo positivo desde los 13 años de edad, una cajetilla diaria, dolor de cabeza, trastornos de ansiedad, 8 años de evolución con el Alprazolam y hipertensión arterial, 4 años atrás, tratada con metoprolol y captopril. Tomaba diuréticos desde hace 4 años. Ahí está el punto de vista importante para controlar su presión arterial y para su padecimiento. Entonces, ella lo empezó el 7 de marzo del 2007, con recuperación inmediata en 2 ocasiones después de haberse desvanecido, alteraciones en el estado de alerta, arritmias no especificadas, parecía estas sístoles ventriculares y fueron mejoradas con mejoría. El 8 de marzo fue un centro hospitalario donde es ingresada a terapia intensiva bajo el diagnóstico de deshidratación severa y alteración electrolítica. El 9 de marzo mejoró y fue dada de alta, se fue a casa sin tener problemas y el 17 de marzo regresa nuevamente a otro hospital con crisis convulsivas repetitivas y también hicieron una resonancia magnética y una punción lumbar. Regresó a terapia intensiva por crisis convulsivas sin control, le dieron fenitidina, se intubó y empezó con temblor continuo de ambas extremidades. Para el 22 de marzo se trasladó a la unidad de cuidados intensivos del Hospital Juárez de México. Ahí llegó a la terapia intensiva con bradilalia, bradipsiquia, cuadriparesia, tono normal, reflejos anormales, respuesta plantar flexora bilateral. Parecía un cuadro de confusión importante, temblor en ambas extremidades superiores, mejoraba con clonazepam. Cambió su historia en terapia intensiva. Y el 23 y 24 de marzo, pues ya no podía tragar líquidos con mal manejo de secreciones y disartria. Ya estábamos encontrándonos en que el cuadro se había agravado y empezamos a ver información que nos habla de afección en cierta zona del cerebro donde se controla la deglución. Debilidad progresiva, tetraparesia, ella no la tenía, pero debilidad progresiva que tuvo
neumonía nosocomial. Estaba a la exploración, estaba despierta, bien orientada, podía difícilmente hablar. Tenía el 9º y los 10º par con caída de ambos hemidelos del paladar, la úvula central, reflejo nauseoso, ausente de manera bilateral, y el 12º tenía limitación por la protrusión y movilidad de la lengua, severa afección en la región del tallo. En el sistema motor, pues ya vimos la cuadriparesia flácida y parecía de más de predominio izquierdo, reflejos metáticos conservados, signo de Babinski positivo bilateral. Las vías motoras estaban afectadas. Sensibilidad transversal y profunda, también la vía sensitiva, no tenía datos meningios. Y en el laboratorio, pues lo que llama la atención inmediatamente aquí es que tenemos una hemoglobina con cierta deshidratación, hemoglobina alta, y también el hematocrito, 45%, ciertamente un poquito alto. Estaba afectado ahora con datos de 10.300 leucocitos. La glucosa estaba en 129, BUN en 10.9, creatinina de 0.94, urea 23.2, colesterol 183, triglicéridos 79, TGO 326, TGP 118, potasio de 1.6. Imaginen ustedes la hipomotilidad de la paciente, cloro de 58, también estaba sumamente, notablemente bajo, y sodio de 120. 3 principales alteraciones importantes, con hiponatremia, hipocloremia, y tenía el potasio. De aquí nos llama la atención, pues que la paciente podría estar haciendo una alcalosis metabólica asociada con otros problemas. Además, el cloro, 80, fue subiendo progresivamente hasta llegar 3 días después a 104, potasio se convirtió rápidamente, y el sodio empezó a subir de 132, pero vean el aumento tan progresivo y tan rápido del sodio. De 132 subió a 136 para el día siguiente, y luego a 142 para la tarde, y 146 para el día 10. Esto quiere decir que subió de 132 a 146, casi 14 miliequivalentes en 2 días. Notable incremento que llama la atención. Entonces, este incremento nos obliga a pensar en algo que ustedes ya pueden reducir y que podría referirse a las zonas del tallo. También en el líquido libre, pues era agua de roca, glucosa 92, cultivos negativos, células de 0, aspecto transparente. Si vamos a relacionar topográficamente lo que presenta la paciente, pues nos llama la atención que tiene un estado confusional y alteración del estado mental importante, con crisis convulsivas, temblor, disfagia, lesiones y la cuadriparesia y la cuadriplegia de la paciente. ¿Dónde se encuentra el daño? Es la siguiente pregunta cuando ustedes tengan que relacionar su información. Pues el daño del estado confusional es un daño cortical difuso. Las crisis convulsivas también se deben referir como pueden ser ocasionadas en una sola región, pero aquí por el daño en el que se presentan asociados al daño confusional, podría ser difuso. El temblor nos habla de lesión afuera de la vía piramidal o de conexiones con el cerebelo. Y la disfagia nos habla directamente de lesión vulvar o pseudovulvar. Pero aquí pareciera, por la disartria, por la lesión, que pareciera más bien ser vulvar. Ahora, ¿quién provoca la etiología de este problema? ¿Es un problema metabólico? Pues sí, así efectivamente es un problema metabólico, pareciera no infeccioso, pareciera poder tener cierta afección vascular en disfagia, inflamatoria, desmielinizante. Cuadriplegia podría ser de origen vascular, podría ser inflamatorio o podría ser desmielinizante. Entonces tenemos que pensar siempre en hacer un diagnóstico sindromático, topográfico y etiológico, que es lo que estamos haciendo aquí. Continuamos entonces. En los estudios de imagen, en la tomografía de cráneo del 9 de marzo, pues parecía que no había ninguna alteración en lo que estaba bien. Pero en la resonancia magnética lo que se aprecia es disminución del volumen cortical, pues para la edad de la paciente cabía llamar. Además tenía infartos lacunares. Acordémonos que el colesterol no se encontraba con alteración, pero había ciertos datos afectados ya en la paciente. Y ahora veamos si nos tenemos aquí, pues no están abriendo las imágenes de las tomografías. Vamos a ver qué podemos hacer y veamos aquí si las podemos ver. Parece que no nos abren por la resolución.
Pero lo más importante en la paciente, en los diagnósticos tenía deshidratación severa, encefalopatía metabólica por la hiponatremia y por la probable arritmia por la hipocalemia severa que también presentaba. Las tomografías de la paciente lo que presentaban era una zona de afección importante en la zona del bulbo, en la zona del tallo, en la región vulvar. Y además en los diagnósticos pues tenía la neurona motora superior, el síndrome vulvar por la afección en los pares 10-12 y la desmilinización osmótica que se presenta por la corrección tan aguda del síndrome que tenía la paciente. Entonces, esta es una información importante que tienen que ver ustedes. Pero ahora veamos lo que tenemos aquí. A ver si esta imagen se logra apreciar. Vean ustedes a lo que corresponde en la zona de desmilinización que se está observando. Este estudio histopatológico no corresponde a la paciente, pero lo que sí es importante es la zona de desmilinización en donde se pierde la estructura completamente. Ahora sí, podemos continuar. Este es un hombre de 35 años de edad con antecedentes de encefalopatía y hepatitis alcohólica aguda. También esto nos puede favorecer el hecho de la mielinolisis pontina. Y el sodio llegó en él hasta 119, un poco menos que nuestra paciente, mejoró parcialmente con lactulosa y vitaminas, se administró cuidadosamente solución salina, eso fue lo que nos reportaron, pero se incrementó gradualmente 3 milicalorias por día hasta llegar a 135. Al sexto día el nivel de conciencia declinó a Glasgow de 6. La tomografía con medio de contraste no mostró alteraciones. En los siguientes 2 días también entró en tetaparesia con tono normal. Los reflejos del cuádriceps y bíceps estaban exaltados y el reflejo plantar era positivo en ambas extremidades. Muy parecidos ambos cuadros a lo que tenemos en la información. Entonces, estas son las resonancias que les quiero mostrar para que vean ustedes nada más, valoren los puntos blancos en la fase de restricción del líquido de agua de la resonancia magnética y aprecien las zonas blancas y las zonas que estamos viendo aquí de afección, cómo se ven las zonas denervadas, desmielinizadas de lo que sería el bulbo. ¿Cuál fue el caso, la evolución de la paciente que tuvimos anteriormente también? La evolución de la paciente, esta paciente inicial tuvo problemas importantes para su vida, al igual que este paciente que tenemos aquí, que tuvo que comer a través de una sonda en el estómago, mejoró sus movimientos de sus brazos y sus piernas y necesitó de gastrostomía. Clínicamente, las características de la paciente, de la confusión, aturdimiento, de la disfagia y disartria, se corrigieron parcialmente, pero este cuadro es característico y esto se presenta por la rápida corrección del sodio. Usualmente la corrección no deberá ser más de 1 miliequivalente por litro en 24 horas. 9 miliequivalentes por litro en 24 horas. Y en la paciente inicial que tuvimos la corrección del sodio, llegó a hacerse tan estricta, tan absolutamente elevada, que en menos de 2 días ya teníamos corregidos cerca de 15 miliequivalentes de sodio. Esto nos llama la atención. En el caso del paciente alcohólico, la corrección la comentaron que había sido en forma progresiva y que había tenido un incremento gradual de 3 miliequivalentes por litro. ¿Qué nos pone como de duda esto? Nos pone como duda que cada paciente tiene su cierta sensibilidad a la corrección importante. Entonces, a pesar de la corrección temprana, muchas veces lo que presenta en la mielinolisis pontina es que puede tener serios problemas posteriores al paciente. Ok, ahora los voy a pasar nuevamente a compartir la pantalla que estamos viendo con la charla nuevamente y vamos a entrar otra vez al monitor. Entonces, ya se está viendo, dice, estas preocupaciones específicas, pueden pasar y pueden causar mielinolisis pontina. Puede haber acidosis metabólica, depresión cardíaca e insuficiencia cardíaca congestiva. Vamos a entrar a ver esta información que tenemos aquí enseguida con el gráfico que estamos viendo. Recuerden que la infiltración de solución salina hipertónica puede provocar tromboflebitis, isquemia tisular y trombos venosos. Aquí en la gráfica nosotros tenemos los órganos colaterales que pueden deprimirse, sí, y fundamentalmente son
de arriba hacia abajo, el sistema inmune, el cerebro, el corazón y el riñón. Cuando nosotros conocemos, sabemos que la osmolaridad empieza a subir notablemente arriba de 313, ya se ha demostrado que hay especies reactivas de oxígeno que pueden estar presentes en los pacientes y pueden empezar a atribuirse a lo que está ocurriendo en los pacientes. Entonces, y además veremos ahorita las alteraciones en el ritmo y en la frecuencia cardíaca. El aumento de la osmolaridad plasmática tras la administración de manitol por encima de 313 ya nos empieza a avisar que puede haber un aumento significativo del riesgo de prolongación del intervalo QT por encima de 500 milisegundos. Este estudio fue realizado en pacientes que tenían lesiones cardíacas, sin antecedentes cardíacos, pero que tuvieron problemas cardíacos, pero que tenían pacientes sin antecedentes cardíacos tratados con trauma de cráneo. La tasa de arritmias y shock cardiogénico es 2 veces más alta en presencia de trastornos de la osmolaridad. Es decir, que si tenemos un paciente con lesiones cardíacas por infarto y el paciente empieza a tener incremento en la cantidad de sodio, el paciente tiene riesgo de desarrollar arritmias por la osmolaridad sérica. Otro de los fenómenos que se presentan es la que se llamaría una disregulación entre la actividad simpática y parasimpática. Y esta disregulación entre la actividad simpática y parasimpática va a producir disfunción de los miocitos cardíacos después del aumento de la osmolaridad y pueden llevar al paciente a que tenga depresión en la función cardíaca. Es frecuente que se conozca como el síndrome de la interacción entre el cerebro y el corazón. Esta información es característica en esta gráfica. Observen esta gráfica que tengo aquí, las osmolaridades, y aquí tengo los miocitos. Y cuando empieza a subir la cantidad de osmolaridad sérica en el paciente, en teoría podría servir ciertamente la osmolaridad para reducir cierto edema del corazón. Sin embargo, la osmolaridad sérica empieza a mostrarme trastornos en la contracción correcta de los miocitos. Entonces, si aquí hay una situación que es que el paciente con lesión cerebral traumática presenta disfunción cardíaca muchas veces, entonces tenemos que estar pendientes de la evolución del paciente para tomar el electrocardiograma de ingreso en el paciente, porque conforme aumenta la osmolaridad sérica, se va a prolongar el periodo QT y va a haber alteraciones electrocardiográficas y se puede asociar a disfunción miocárdica. Conforme más es la osmolaridad sérica, va a haber trastornos de rigidez en la diástole ventricular. Se produce deshidratación miocárdica con incremento en la rigidez diastólica ventricular. Y la contracción de los cardiomiocitos se asocia a disfunción sarcolémica. Este hecho de que ciertamente el manitol en algunos pacientes podría ser útil para disminuir el edema de los cardiomiocitos se contrarresta totalmente por el incremento en la osmolaridad sérica que nos puede llevar al hecho de las arritmias. El actor que tienen aquí, vean cómo está sudando. Este es el actor de la película, él es el holandés que fue el malo y está en el momento del duelo. Parece ser que la mayor zona que se afecta por la osmolaridad sérica elevada es en los procesos sensoriales, en los procesos de razonamiento y en aquellas áreas que tienen activación. Le llaman en Estados Unidos el forebrain, el antecerebro, ¿sí? Y también tiene problemas posteriormente en aquellas áreas auditivas y en aquellas relacionadas con la visión, con la visión. Entonces, el hecho de que pueda haber cambios en la deshidratación producidas por el manitol. Aquí les muestro el riesgo en cuartiles que tuvieron los pacientes
con incrementos en la osmolaridad para el desarrollo de problemas cardíacos. ¿Sí? Estos son pacientes no traumáticos, pero que tuvieron incremento en las concentraciones de sodio. Es decir, la mortalidad se incrementa notablemente. El intercuartil número 4 tuvo un mucho mayor riesgo. La caída abrupta de la sobrevida en los primeros días es acentuada probablemente por las patologías de base o por la severidad del diagnóstico. Entrando a las funciones que tiene el riñón como tal, aquí es el otro órgano en el cual vamos a estudiar nosotros los efectos que puede tener el mannitol. Y es importante que ustedes sepan que mucho desconocemos de estas acciones que tiene directamente el mannitol para producir cambios. Pero lo que sí sabemos es que hay una serie de redes de sensores. Esas redes o sensores pueden informar o pueden producir cambios directos hacia la apoptosis y muerte celular o cambios que promueven la adaptación. No tenemos muchísimo conocimiento todavía para poder decir hacia dónde va a ser esta red, hacia dónde se va a dirigir, si hacia la apoptosis o hacia la muerte celular. Cuando la hiperosmolaridad excede los límites de tolerancia celular, se induce la apoptosis. Y esto se hace a través de estrés oxidativo y del daño macromolecular con consecuencias de la osmolaridad. Los túbulos renales con la hiperosmolaridad celular se producen vacuolas, como lo vamos a ver posteriormente en las siguientes gráficas que vamos a ver. Sabemos que hay pérdida de agua libre en forma pasiva con la urea y con el cloruro de sodio, al que podríamos llamarle cierto estrés, pero esta pérdida no es tan importante, no es tan normal, es menos severa que la que se produce directamente cuando la osmolaridad se incrementa notablemente. Entonces, aquí lo que estamos viendo es qué actores de reparto ha matado el mannitol, y recuerden que todos los actores justifican las acciones del malo. Entonces, el malo tiene que darnos muchas respuestas, pero en el tejido renal, las respuestas que a la fecha sabemos es que se disminuye el flujo sanguíneo y el aporte de oxígeno, se produce encogimiento de las células y se llenan los túbulos, las células tubulares, sí, se aumenta, se acumulan, se hacen grandes las vacuolas y se reduce la porción del túbulo proximal. Esta lesión se llama hiperosmosis. Esta lesión por hiperosmosis, aquí están viendo las vacuolas que se producen en los túbulos renales, en las células epiteliales. Muchos agentes osmóticamente activos producen la hiperosmosis. Varios estudios, incluyendo el estudio en el que se da el material de contraste y se provoca la falla renal, trabajan de la misma manera como lo haría una hiperosmolaridad exagerada. Varios estudios mostraron que la administración de globulina inmune, soluciones con hidroxietil starch o glucosa en cantidades elevadas, podría tener problemas como tal. Se ha documentado que los agentes osmóticamente activos entran a las células renales por pilocitosis y producen vacuolas. Vean ustedes, esta cita fue publicada en 1990. Y si nos vamos a recuperar cuánto tiene este frasco de mannitol, son 50 gramos de mannitol en 250 mililitros. 200 de esta cantidad, el 50% es excretado en los primeros 15 minutos y el 90% es recuperado posteriormente en las 24 horas siguientes. Esta cita que tienen ustedes aquí correlaciona con otras citas del año 2021. Observen ustedes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pacientes y dejé esta cita en especial porque calcula las dosis en gramos con los cuales es posible tener alteraciones en la creatinina de 1.4 a 4.8, del BUN inicial de 21 a 52.
del 14 hasta el 60 y del potasio del 5 al 6. La pregunta es, ¿fue mucha la dosis de 200 gramos al día? Si lo que estamos pasando aquí son 50 gramos en 200 mililitros, es decir, 4 frascos al día estaríamos simulando lo que está ocurriendo. Aquí fueron 333 gramos que le pasaron al paciente como dosis total y la duración del tratamiento fue en 3 días. 3 días. Anteriormente habíamos visto que si se extendía notablemente por 72 horas, el efecto del mannitol podría, desde el punto de vista cerebral, provocarnos problemas. Pero en estos pacientes que estamos viendo con falla renal, vean aquí la presentación del evento y la duración de la falla renal. Entonces, tenemos otra información importante. Entonces, la recomendación es reducir al máximo la dosis de mannitol. En lugar de utilizar la osmolaridad de 300 a 320, una forma más sencilla podría ser calcular la brecha osmolar. Aquí el problema de la brecha osmolar es que tenemos que medir la brecha osmolar por estudios en el laboratorio para calcular la diferencia entre la brecha osmolar y la brecha calculada que hacemos a partir de las fórmulas de la glucosa, de la urea y del BUN que más tarde vamos a ver. Por ejemplo, en un paciente con sodio sérico de 140, con BUN de 14, glucosa de 90, la osmolaridad calculada sería de 90. Mientras que al recibir mannitol, la osmolaridad sérica se incrementaría hasta 310, que es la que deberíamos medir con el osmómetro. Asumiendo que el sodio sérico, el BUN y la glucosa permanecen sin cambios, el incremento en la osmolaridad es debida directamente al mannitol. Es decir, si no aumentó el BUN y la glucosa y lo que pusimos mannitol, pues el efecto de 310 es por mannitol. El nivel sérico del mannitol puede ser estimado multiplicando la brecha osmolar por el peso molecular del mannitol. El peso molecular del mannitol que tenemos es de 182. Y aquí lo que estamos haciendo es restar la medida contra la calculada, 310 menos 290 por el peso molecular por 0.1, la constante, y me va a dar 364 miligramos por decilitro. Esta cantidad de 364 miligramos por decilitro me están dando una brecha osmolar de 50. El objetivo es no subir por arriba de 50 la brecha osmolar para no llegar a tener problemas. Entonces ya tenemos otro parámetro importante, pero les digo, repito, requieren de hacer el cálculo con la información que les dé el laboratorio y estudiar la brecha osmolar. En este estudio que tienen ustedes, que se realizó en el año 2021, perdón, es un estudio posterior al uso de eritropoyetina en trauma de cráneo. Aquí lo que estamos viendo, estamos comparando el uso de por análisis de la solución en forma repetida del mannitol contra la solución salina hipertónica. Y vean que el mannitol es el que más se asocia en factores de riesgo al desarrollo de falla renal que la solución salina hipertónica. Es 3.52 contra 2.52 el factor de riesgo. Es decir, que cuando utilizamos dosis de preferencia, deberíamos utilizar la solución salina hipertónica. El estudio no fue un estudio controlado, sino es un análisis posterior a utilizar eritropoyetina. Faltaría hacer mucho más estudios para poder decir si esta diferencia entre el mannitol y la solución salina hipertónica para el desarrollo de falla osmolar o de falla renal en los pacientes se va a asociar, y de ahí que se podría desechar al mannitol, así como ha pasado con la urea. En pacientes con trauma de cráneo, el uso temprano de mannitol, pero no con solución salina,
fue independientemente asociado a incremento en la falla renal. El diseño de este estudio, como ya los comenté, no es un estudio el más apropiado para poder hacerlo y poder confirmar esos datos, pero ya a la fecha tenemos información para darle preferencias a la solución salina hipertónica, como lo estamos viendo. El mismo estudio, en las gráficas, como nos está dando la información, no manitol, vean cómo se está incrementando el problema, y no manitol, cómo es menor el efecto de lo que estamos viendo en la gráfica del 2021. Entonces, la osmolaridad plasmática juega un papel importante para la función renal. ¿Y cuándo es más frecuente que los pacientes tengan afectaciones? Pues sería con la cetoacidosis diabética. El paciente con cetoacidosis diabética tiene la propensión a desarrollar con mayor facilidad falla renal posterior a el uso de manitol. Entonces, la nefrosis osmótica suele ser reversible después de suspender los agentes osmóticos activos. Sin embargo, algunos pacientes requieren terapia de reemplazo renal. La nefrosis osmótica inducida por manitol ya es bien documentada, sí, y se ha ejercido como nefrotóxica. Existe una relación dosis-respuesta. Otra vez nos vuelven a hablar lo que pasa en el cerebro y el corazón entre el uso del manitol y la incidencia y la gravedad de la falla renal, con un límite de dosis diaria mayor de 1.34 gramos por kilo de peso corporal. En conclusión, se puede postular que un aumento de la hiperosmolaridad plasmática per se, así como el uso de osmóticamente activos, pueden mantener la función renal, y que mantener una perfusión renal adecuada puede reducir el riesgo. Entonces, recopilando nosotros lo que vimos normalmente es que el riñón excreta el exceso de sodio y cloruro, particularmente mediante la reducción de la secreción de aldosterona, dando lugar a la eliminación de orina hipertónica. La hipertonía del líquido extracelular estimula los receptores por aumento de secreción, y lo cual reduce. Todos estos mecanismos se alteran directamente cuando tenemos problemas con el manitol. En el sistema inmune es de lo más interesante lo que está viniendo en la ciencia y lo que estamos aprendiendo. Dado que existe sodio y que hay osmolaridad en todas las células, aquí lo que hicieron es que un aumento en la osmolaridad plasmática de 10 a 20 miliosmoles suprime la función de los neutrófilos al modular señalización celular, y esto fomenta la activación y diferenciación de células B y reduce la activación de los macrófagos. Pero en controversia a este estudio, a 44 voluntarios sanos que recibieron un bolo intravenoso de 250 mililitros de solución salina al 3%, su osmolaridad llegó a 313. Los autores demostraron que tanto la hiponatremia como la hiperosmolaridad plasmática no indujeron un aumento en los marcadores circulantes de inflamación y condujo a una disminución del nivel de factor actividad tisular del TNF, y de la interleucina número 8, factor de necrosis tumoral, y de la interleucina número 8 sin cambios en la concentración. Es decir, que todavía estamos estudiando los efectos tanto benéficos o que podrían ser útiles o que no han quedado del todo claros. Todas estas cintas hablan sobre la gran cantidad de estudios que se están desarrollando para estudiar los efectos del manitol. Hasta ahorita, entonces, lo que vimos son los efectos colaterales, pero en la forma normal, el manitol reduce la presión intracraniana, resumiendo lo que estábamos viendo, por el efecto reológico, por los cambios en la viscosidad y porque promueve la expansión del plasma en respuesta a una vasoconstricción. Si el cerebro se encuentra presente como tal y tiene la autorregulación importante, suficiente, va a ser capaz lo suficiente para vasoconstriñirse y para tener la autorregulación, y vamos a poder tener la activación importante. El segundo efecto sería a través del gradiente osmótico que ya vimos anteriormente. Entonces, hasta ahorita llevamos más o menos 1 hora y 16 minutos. Vamos a seguir 15 minutos más y ahí vamos a parar. El más común de los efectos implica la creación del cambio osmótico
de líquido desde el espacio extracelular, desde 180, 280 hasta 295. Pero con solución salina podría llegar hasta 8008. Entonces, otros efectos que vimos ahorita anteriormente son los del gasto cardíaco, los inmunomoduladores y los neuroquímicos. Entonces, en el cerebro, el mannitol en el riñón, el mannitol inhibe la reabsorción de sodio en el tubo renal, lo que conduce a reducción del sodio hasta 13 miliequivalentes para prevenir la disfunción renal. Se debe evitar, que es hasta ahorita un resumen de todo lo anterior que estuvimos viendo, y que si el paciente se encuentra hipotenso, el daño por mannitol en la falla renal va a ser acentuado y notablemente. Entonces, ahora, si nosotros pasamos el mannitol en forma importante y puede en forma brusca elevada, deberíamos pensar en utilizar un catéter central. Y en ese momento de pasar el mannitol, lo que tenemos que buscar es inmediatamente la valoración, el monitor del aumento en la frecuencia cardíaca, porque esa carga de sodio que estamos administrando va a darnos problemas directamente y podría mitigarse con menor velocidad. Entonces, los mecanismos que vimos anteriormente, los daños colaterales, ahora veamos los mecanismos en forma no colateral. Se ha estudiado que la podemos pasar al 2, al 3 y que el 23.4 en una forma menor con velocidad no acentuada. No sabemos la velocidad real a la cual no vamos a tener activación en la frecuencia cardíaca. Se puede administrar la solución salina hipertónica en infusión continua, en infusiones en bolo también, pero entonces hasta ahorita tenemos que pensar en qué forma hacerlo y tenemos que evitar el efecto de rebote. Ahora los invito a seguir la gráfica. Esta gráfica cuando menos tiene 35 años de hecha. El doctor era en mecatrónica, en bioquímica, y no era médico, utilizó esta gráfica para demostrar los efectos del mannitol. Aquí está el tiempo, 0, 15, 30, 45, 60, 90 y 120 minutos. La presión intracraniana baja, ¿sí? El efecto en la osmolaridad se incrementa y la viscosidad disminuye. De ahí el efecto en la viscosidad, al disminuir, está cayendo a 89, 80, 85 y 89. A los 15 minutos ya estamos viendo efectos directos de la afectación que tiene por la extracción del líquido y en el tamaño de los eritrocitos. La viscosidad disminuye y la presión de perfusión cerebral se incrementa. Veámoslo con soluciones salinas. Con solución salina hipertónica, en un bolo de 50 mililitros al 14%, el efecto en la presión intracraniana empieza inmediatamente en los primeros minutos. Es decir, que si ustedes monitorizan la pupila del paciente y vean que hay modificaciones en el tamaño de la pupila, y no solo por la pupila, sino que lo vamos a ver más adelante por cambios en la vaina del nervio óptico, podemos también monitorizar frecuentemente los cambios en la presión intracraniana y en la presión de perfusión cerebral. Una solución al 14% produce cambios inmediatos. Una solución, como lo vimos, al 23%, 50 mililitros, los cambios son bruscos y la caída, pero no deberíamos repetir el bolo inmediato de mannitol. Ahora vamos a ver cómo vamos a monitorizar a nuestro paciente. Lo vamos a hacer con la osmolaridad medida y con la osmolaridad calculada. ¿Cuál de las dos vamos a tomar en cuenta? Ya vimos inicialmente que podríamos también tomar la osmolaridad del líquido cefalorraquídeo para estar midiendo a nuestro paciente. Lo que podemos hacer notablemente, si no tenemos el osmómetro, sería ver la correlación que hay entre la osmolaridad sérica y la osmolaridad, la estimada contra la calculada. Sería un estudio adecuado el poder decir la osmolaridad sérica calculada tiene sesgo comparativo contra la osmolaridad medida. ¿Cuál de las dos drogas se puede guiar con la medición de la osmolaridad
¿con cuál es más exacta? ¿Con qué fórmula? Si con la ecuación que tenemos aquí de Gortley, en donde tenemos la 2 por el sodio, la glucosa sobre 18, el Bun sobre 2.8 y la resta que nos está dando la fórmula, o cuál de todas las fórmulas que hay vamos a estudiar. Hay muchísimas fórmulas para poder decir que cuál fórmula va a ser la más precisa para evitar el valor en el sesgo entre la calculada y cuál es la fórmula que más se aproxima al valor real del paciente. Este trabajo en especial de osmolaridad sérica contramedida, en la próxima clase el doctor Cristóbal Oviedo nos va a dar la fórmula y la explicación de cómo se utiliza la formulación para saber qué fórmula es la más precisa. Aquí el estudio que les muestro es mannitol al 20% contra sodio al 3.1%. Se utilizan de forma rutinaria en nuestra práctica clínica para la prevención y después de una cranectomía. Sabemos que tenemos 1098 contra 1050. Este estudio nos está hablando que está buscando hacer dosis equimolares, dosis parecidas del mannitol al 20 contra el sodio hipertónico al 3.1% para poder comparar los valores y ver cuál de las fórmulas es la más precisa y la que más se acompaña. Lo que vamos a hacer nosotros, aparte de lo que va a hacer el doctor Cristóbal Oviedo en la próxima clase, donde les va a dar las formas precisas de estudiar a los pacientes a través de métodos estadísticos. Aquí lo que se hizo en el estudio es comparar el mannitol con solución salina hipertónica y ver cuánto variaba, y ven que no hay valor de la significancia, no hay diferencias importantes cuando se utilizan varias de las fórmulas. Pero el doctor, les repito, el doctor Oviedo nos va a dar con qué fórmula es más exacta la significancia, ni tampoco con el gap osmolar o con la brecha osmolar. Ahora, veremos aquí con el sodio sérico, 103, pero aquí ya hay cambios. Miren, con la solución salina hipertónica, el efecto en el sodio sérico a los 15 minutos es mucho mayor. A los 139 también hay cambios. Aquí ya los cambios son menores. Esto quiere decir que a los 15 minutos de haber colocado nuestro fármaco en el paciente, deberíamos tomar nosotros un sodio sérico con respecto al valor normal para ver si tenemos el efecto máximo en ese momento de la solución salina hipertónica. Y vean aquí, a diferencia del sodio sérico, no hay cambio, mucho cambio directamente con el mannitol, pero sí con la solución salina hipertónica. La osmolaridad urinaria, como lo están viendo aquí, el cambio no se presenta en la orina, no es tan efectivo para poderla monitorizar. Lo que sí es efectivo y lo que nos puede ayudar el servicio de enfermería y lo que debemos hacer es preguntarle cuánto orinó el paciente, cuál es el balance urinario acumulado del paciente. Si lo estamos viendo, aquí empezó el tiempo 0 y aquí está 49, 94, 171 y por el otro lado, el efecto urinario es mucho mayor con el mannitol que con la solución salina hipertónica. Entonces, si nosotros pasamos la dosis en el paciente, vamos a checar, de acuerdo a la gráfica del doctor Mármaro, que a los 15 minutos deberíamos tener el mayor efecto en la presión intracraneana o vigilar el cambio pupilar y también checar el aumento en la diuresis del paciente porque van a ser coincidentes con los pacientes. El balance de líquidos no tiene diferencias significativas en ningún momento, pero sí el balance acumulado. Entonces, vamos a checar nuestro balance a las 2 o 3 horas de lo que hayamos puesto en el paciente. El valor del sodio urinario también es importante, como lo están viendo aquí, y en el sodio urinario podríamos tomar a los 15 minutos el incremento que es mayor lo que está produciéndose el nivel de sodio urinario con la solución salina hipertónica. Esta gráfica, que se llama gráfica de concordancia, se las va a explicar en la próxima clase el doctor Cristian Oviedo, y él encontró errores en la interpretación de la gráfica que nos va a mostrar, en donde estamos viendo
que pareciera que hay cierta concordancia entre los 15 y 30 minutos en las dos soluciones que estamos infundiendo, y él nos va a decir por cuál de las fórmulas es más específico. Ahora vamos a ver cómo vamos a monitorizar el mannitol con el uso de la vaina del nervio óptico. Ya vimos que lo podemos hacer por el nivel del sodio, por el nivel de orina, por el nivel del potasio sérico o por el nivel de las brechas osmolares. Ahora lo vamos a hacer por la vaina del nervio óptico. Observen ustedes un gráfico, y en este gráfico lo que vamos a utilizar va a ser una cosa que se llama curva ROC. La curva ROC me está midiendo el valor falso positivo y falso negativo. Es decir, si el malo dispara un balazo y ese balazo no le da en el corazón, no lo mata. Ese sería un valor predictivo negativo. Pero si le da el balazo en el corazón y lo mata, es valor predictivo positivo. Y ese valor predictivo positivo es el que vamos a estudiar. ¿Cuánto de positividad tiene la capacidad de predecir la vaina del nervio óptico para decir que lo voy a monitorizar en forma aceptable? ¿En cuánto se puede equivocar la vaina del nervio óptico para detectar sí o no el efecto del mannitol en la presión intracraneana y que me esté diciendo si está bajando la vaina del nervio óptico? Y lo que se utilizó son lo que le llamamos en la gráfica pasada curvas ROC. Ese efecto también lo vamos a ver posteriormente, que es estadística. Entonces, vamos a seguir ahorita. Aquí estamos viendo inicialmente 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Aquí el balazo del malo es en el corazón, y aquí no fue en el corazón, fue cerca del corazón. Predijo el valor predictivo negativo. Y aquí sí fue en el corazón. ¿Y qué tan sensible y qué tan específico es? Es decir, ¿solamente el balazo lo atontó o lo dio perfectamente en el corazón? Entonces, la vaina del nervio óptico se midió en las variables rectas, horizontales en ambos ejes, para poder saber. Y aquí lo que estamos viendo es que fue sensible el balazo, pero no fue en el corazón directamente. Fue el 74%. Aquí debe haber sido el 95% de índice de confiabilidad para decir que fue predictivo positivo y predictivo negativo. Y hubo fluctuaciones por arriba o por abajo del valor. Es decir, no solamente va a ser el valor de cuánto desciende, sino cuánto certero es el balazo y cuánto va a ser la fluctuación para poder decir en lo que tengo en la vaina del nervio óptico que el paciente, si la fluctuación fue mayor de 10 milímetros de mercurio, o fue entre 5 y 10, o fue entre menos de 5. O sea, bien exactos y bien precisos para poder decir cuánto yo puedo saber lo que está pasando. Y aquí empezamos a comparar la presión intracraneana invasiva, ¿sí?, contra la vaina del nervio óptico. Y observen que fue 11:23, 11:25, 11:26, 11:33 y 11:34. Es decir, por varios minutos monitorizaron la vaina del nervio óptico. Y aquí las variaciones son de la vaina del nervio óptico no muy importantes. Pero fíjense que aquí hubo 25, ¿sí? Es decir, que la vaina del nervio óptico en 3 milímetros no me determinó con exactitud lo que yo estaba pensando que iba a pasar. Aquí tenía 25 y aquí 25, es decir, no diferencia con exactitud las fluctuaciones normales que presenta la vaina. Las fluctuaciones nos podrían hacer pensar que la vaina no es tan precisa para poder demostrar lo que estamos viendo con la acción del mannitol. Podría decirse que la mano de la persona que está moviendo el transductor pudo haberse cambiado de posición y que podríamos tener riesgos en la determinación que no sean ciertos. Veamos si hubo más fluctuaciones.
Ahora tenemos aquí presiones intracraneanas invasivas que caen de 28 a 25 y en 5 minutos aquí está en valor normal la presión y aquí está en alta. ¿De cuánto son las fluctuaciones? Son de 17 milímetros, que es mayor a 10 milímetros de mercurio en fluctuaciones. Entonces, la vaina del nervio óptico no es tan precisa. Aquí son 3 milímetros de diferencia contra un valor impresionante de presión intracraneana. Entonces, la vaina del nervio óptico, para poder seguir realmente las variaciones, no nos da la relación. Pero aquí sí, en este sí. Vean 37, 36, 38, 42 y 42 de vaina contra presiones intracraneales normales siempre. Es decir, que si no hay mucha fluctuación, pareciera, aquí la fluctuación es de 5, la variación entre 12 y 7. Es decir, que no es tan importante la variación, que lo que podemos interpretar que cuando no hay muchos cambios en la vaina del nervio óptico y estamos viendo la presión intracraneana, la vaina puede decir, pero no en fluctuaciones tan importantes. Entonces, ahora veamos el siguiente, 1551, 53, 56, 16 y 16. Y aquí lo que estamos viendo son 3 milímetros de diferencia y las fluctuaciones van 13. Es decir, que tenemos bastante fluctuación. Lo que quiero llegar a concluir es que cuando vamos a hacer interpretaciones de la vaina, no podemos concluir realmente si estamos con una presión intracraneana que cambia rápidamente. Presiones intracraneanas que no cambian rápidamente. Aquí las fluctuaciones dan de 22 hasta 29. Aquí van 8 y aquí 9 en la presión invasiva. Y aquí la vaina nos está diciendo que van 3 milímetros de diferencia. Pareciera que tampoco. Y en este caso, en especial, en el que se le coloca al paciente un catéter de derivación ventricular y el catéter se saca, ya no hay la suficiente cualidad de la vaina para determinarme cuánto cambió. Aquí estaba la presión en 50 milímetros de mercurio de la intracraneana. En cambio, la vaina, aquí en la segunda calibración, tengo aquí 50, y esto es al sacar ventrículo. Y aquí lo que estamos viendo son con la aplicación de fármacos, de manitol. Entonces, podemos decir que podría sernos ciertamente útil y que la vaina se retarda en medir la distensión del nervio óptico, que es una de sus posibles aplicaciones. Tarda en demostrar fluctuaciones importantes. No obstante, tengo otro trabajo aquí en donde lo estamos viendo, que tenemos aquí una muestra tenemos 18 pacientes contra 17 después de una extracción, un grupo de 613. Este artículo está hecho en el 2012, sí, 2014, un grupo importante para seleccionar exactamente bien a los pacientes y ver qué ocurría. Entonces, estudiaron las variaciones de la vaina en pacientes con trauma de cráneo y con hemorragia subaracnoidea. El valor medio de la vaina fue mayor a 5.8 antes de la osmoterapia. La vaina del nervio óptico disminuyó después del manitol de 6.3 a 5.5. Vamos a verlo gráficamente. Aquí tenemos los casos, 36 de presión contra 6.7 en la vaina. Presión de perfusión cerebral de 46, basal y posterior. Manitol antes y después, 6.7 a 6.1, 6.0 a 5.6. Aquí pareciera que no hay el tiempo de seguimiento como lo hubo en el trabajo anterior. Lo que quiere decir que la vaina del nervio óptico, cuando se tienen mediciones continuas, frecuentes, podría detectar cambios en las fluctuaciones, pero aquí lo estamos viendo. Sí hay reducciones, pero no es importante decir cuánto es la vaina, sino de cuánto fue el valor inicial de la presión intracraneana. Aquí tengo 50
y aquí cayó a 4.8 y cayó hasta 13 como valor normal. Vamos a verlo con mucho mayor precisión en la gráfica. Vean, casi todos los valores disminuyeron. En todos los valores disminuyó con el manitol. Otra de las razones que este estudio tiene valor es que utilizaron Doppler transcranial. Con Doppler transcranial, lo que vamos a ver es el cambio en el índice de la pulsatibilidad. Disminuye el índice de pulsatibilidad como lo están viendo. Entonces, dos argumentos de este trabajo. No es posible seguir fluctuaciones en forma importante. Sí es posible seguir cambios importantes de la vaina de un momento a otro en cuanto a la acción del manitol, pero no las fluctuaciones. Lo que podemos concluir es que la vaina es útil y amigable para detectar no invasivamente la elevación de la presión. Bajo condiciones dinámicas, esta correlación podría ser válida como el manitol. Sin embargo, se necesita una interpretación cuidadosa del valor basal superior de la vaina después del manitol, porque poca o ninguna variación de la vaina puede asociarse con reducción de la presión intracraniana. Este argumento último es muy útil. Ahora vamos a entrar a la parte del bueno. Como ven, en la película estaba monitorizando a los dos, al malo y al feo. Estaba viendo los problemas. ¿Quién estaba más sudoroso? ¿Quién estaba con mayor aprensión? Se puso a vigilar adecuadamente a los pacientes. El bueno y audaz vigilancia fue la que lo llevaron a sobrevivir. La comparación de la presión intracraniana antes y después con solución salina hipertónica o manitol en niños. Es de los mejores trabajos, es un trabajo del 2000 este año, es un trabajo con una gran muestra de pacientes en niños. Y pregunta número 1, ¿con qué frecuencia se emplean las terapias hiperosmolares en el manejo del trauma de cráneo de niños? ¿Y cuál de las dos, el manitol o la solución salina hipertónica, se asocian con mayor disminución de la presión y aumento en la presión de perfusión cerebral? Dos preguntas, sí, importantes. Cerca de 1,000 niños con trauma de cráneo severo, 2,500 administraciones en bolo de suelo hipertónico al 3%. Una gran muestra importante. Entonces, en 518 niños, después de excluir, este estudio no se ha hecho en varones, nos lleva a la delantera a los pediatras. En 518 niños con edad media de 7.6 años, 336 varones administraron solución salina hipertónica contra manitol. Y hubo cambios importantes que están resumidos en esta gráfica. La solución salina hipertónica superó al manitol para cada umbral en la reducción, porque lo hicieron por 20, 25, 30. Cuando fue no ajustada y cuando fue ajustada, cambia notablemente la información. Al ajustar, quiere decir que voy a quitar las variables confusoras. En el resultado primario, la solución salina hipertónica se asoció con una mayor reducción de la presión intracraniana en comparación con el manitol. Pareciera que es mejor pero cuando se hace el ajuste, no hay ninguna diferencia entre las dos. El uso rutinario de solución salina hipertónica al 3% produjo casi el doble de la carga osmolar en comparación con el del manitol. Y vamos a ver las gráficas como las veré enseguida. Ahora me paso a la siguiente gráfica. Vamos a ver aquí la presión. Vean ustedes las dosis. Aquí tengo 0 y aquí tengo dosis gramos por kilo de manitol. ¿Cómo está cambiando la morfología? Y en los 7 días, la mayor osmolaridad, esto no quiere decir que haya sido la constante, sino fue mucho mayor la osmolaridad que se consiguió con, aparentemente, la máxima fue con el manitol, pero la más persistente fue con la solución salina hipertónica a dosis equimolares.
Y algunos de los autores colocaron mannitol y solución salina hipertónica, vean el tope de mannitol de osmolaridad al que llegaron. La dosis de solución salina hipertónica va entre 1 gramo, 1 mililitro por kilo, y 1 mililitro por kilo, y lo que estamos viendo aquí en 7, 8 mililitros por kilo. Me regreso anteriormente. Vamos a seguir estudiando esta información. Entonces, el uso rutinario de solución salina al 3% produjo casi el doble de la carga osmolar en comparación con el mannitol. Un hecho que no puede ser reconocido al lado de la cama porque no se calcula constantemente la carga osmolar, no se hace la fórmula constantemente. Sin embargo, la osmolaridad sérica máxima no fue mayor en el grupo con solución salina hipertónica, como les decía en la tabla que dimos de osmolaridad. En general, la solución salina hipertónica, pero no con el mannitol, se asoció con reducción significativa, aunque relativamente modesta, de la presión intracraniana durante el momento inicial del tratamiento. La asociación de las dos terapias con la presión intracraniana y la presión de perfusión cerebral, observen esto en especial. Una baja la presión intracraniana y la otra provoca un cambio osmolar en el flujo sanguíneo cerebral. Incrementa el flujo sanguíneo cerebral. Puede aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Una reduce la presión intracraniana o la hernia cerebral, mientras que los aumentos de la presión de perfusión cerebral pueden aumentar el flujo sanguíneo cerebral. Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? No, doctor. Ok. La mayor carga osmolar utilizada en situaciones clínicas entre la población general puede explicar parte del éxito observado de la solución salina hipertónica frente al mannitol, pero los cambios en las diferencias en la reología, el volumen celular, el gasto cardíaco, la diuresis y la inflamación pueden afectar las respuestas afectadas. Bueno, ya llevamos ahorita 2 horas, más o menos, 1 hora 43. Vamos a pararle aquí y nos vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a terminar de ver todavía lo que sigue y ver más estudios. Si hay preguntas, por favor, les quiero que me digan, ¿sí? Para los chicos que están en el diplomado, les aviso que ya por ahorita tenemos una casa a donde van a llegar para hacer el taller. Ya estamos concretizando. El próximo miércoles voy a visitar la casa. Es una casa que tiene, es un balneario, tiene albercas, es una zona que está muy agradable, está fuera de la Ciudad de México y les avisaré con mayor certeza la información. El próximo lunes vamos a definir los asuntos con las empresas. Pues bueno, pues les doy las gracias. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Buenas noches.